Bueno, está entrando el resto. Ahí me puse a grabar este repasito, que también se los voy a subir. Bueno, repasemos un poco lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, quiero escucharlos ustedes. ¿Qué estuvimos viendo desde que arrancamos? El concepto, que fue lo que comentaba la compañera, Sí, ¿el concepto de qué? de psicología social. Bien, ¿y qué es entonces? ¿Lo podrías definir? Sí, es una disciplina que busca entender las causas del comportamiento y del pensamiento individual en situaciones sociales. Buena, excelente. Muy bien, Estefanía. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿te pueden decir de psicología social? Que vimos en esta clase de repaso. Va, en esta primera Como clase. es una ciencia, utiliza distintos métodos y valores para llegar a ese conocimiento. Perfecto. Ujú. Bien, ¿y qué más? Voy a avanzar un poquito desde acá. Que tiene métodos de investigación, Ujú, sí, que puede ser por observación sistemática, bien, método de encuestas, de correlación Y bien, todo eso. experimental. y el experimento. Bien, ¿alguien se anima a explicar cada uno de ellos? ¿Y dar un ejemplo? Bueno, el correlacionar tiene que ver con dos eventos que tengan que ver uno con el otro, así muy a lo que me acuerdo, ¿no? Ni siquiera leyéndolo. Bien, bien, no hay problema. La Cuando cuestión. llueve, hace frío, eso que estuvimos charlando en la clase pasada. Bien, El perfecto. experimental ya tiene que ver con las variables, con dos variables, poner a prueba un experimento con dos variables y manipular una de las variables. Excelente. Ujú. La variable dependiente sería, y No, la poner un grupo de independiente. muestras, independiente, perdón, y un grupo de muestras. Y bueno, eso es lo que me acuerdo. Y después Perfecto. Bien, Carolina, perfecto. Bueno. Ya los otros serían, bueno, el sistemático, la observación sistemática y el otro que dijo la compañera que no me acuerdo. Bien, el de encuestas. Ujú. Bien. Habíamos visto también esto de los factores o las condiciones que tenían que ver con cómo se comportaban las personas, que había procesos cognitivos, variables Sí. ambientales, la cultura, y Bien. también factores biológicos y demás. Bien, las variables ambientales, sí, perfecto. Y ejemplos de variables ambientales, había esto de, bueno, que obviamente estábamos más irritables cuando hacía calor, mucho calor, que cuando no lo hacía, ¿sí? Como ejemplos que da el texto también, ¿sí? Que cuando Como el viven impacto que tenía, o sea, el mundo físico sobre la gente. Ujú. Muy bien, excelente. El entorno físico entonces influía y hay investigaciones para probar eso que influyen en nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos. Bien, eso lo habíamos visto. Después, contexto cultural, ¿sí? Obviamente el efecto de la cultura, por ejemplo, el tema de las dietas, el hecho de estar en forma, todo eso es como un mandamiento cultural que modela un poco nuestro comportamiento a nivel social, ¿sí? Y tiene que ver con cómo nos percibimos, ¿no? La autopercepción, y ahí les mezclo con otro concepto, ¿sí? Como para que piensen un poco esto de relacionar las cosas que vamos viendo y armar como esta red, ¿sí? Porque lo van a tener que hacer seguramente durante el examen / trabajo, como lo llamemos. Tenemos que ponernos de acuerdo con cómo lo vamos a llamar. Pero bueno, nada, la idea es esa, ¿sí? El contexto cultural influye también sobre el comportamiento social, las variables ambientales, ¿sí? Y los factores biológicos. Ya les conté en su momento también que los factores biológicos tienen que ver con, por ejemplo, factores hereditarios. Nosotros tenemos comportamientos que tienen caracteres hereditarios también. Es muy probable, o es altamente probable, que si tenemos, no sé, padres muy ansiosos, tengamos características de ansiedad nosotros también.
es probable, no significa que tenga que pasar sí o sí. ¿Sí? Entonces, nada, tiene que ver también con un montón de comportamientos que vienen desde la psicología evolucionista, que vienen arrastrando cuestiones de la evolución, respecto a las preferencias de pareja, a la preferencia por determinados grupos sociales y no por otros, ¿sí? Eso, además de ser cultural, es biológico, como que hay cruzas de factores, ¿no? Esto se van interrelacionando todos. Ninguna cosa se explica por una sola variable, sino que se va explicando por la interacción de todas, ¿sí? Bueno, y como está en el Power, y como ustedes vieron también y hablamos, entonces la psicología social es el campo científico que busca entender la naturaleza y causas del comportamiento y del pensamiento individuales en situaciones sociales, eso ya lo dijo muy bien Carolina. La psicología social es científica por naturaleza, debido a que adapta a valores y métodos utilizados en otras disciplinas científicas, que ya los vimos. Vimos los métodos, ¿sí? El método correlacional, el método experimental, el método de encuestas. Los valores tienen que ver con estos valores que ven acá en pantalla: exactitud, objetividad, escepticismo y ausencia de prejuicios. Esos son los valores que toma el método científico, ¿sí? Exactitud tiene que ver con la precisión en la toma de datos y estar libre de errores. Objetividad, de evaluar la información libre de sesgos. Escepticismo, tomar hallazgos como precisos solo cuando se hayan verificado varias veces. Y ausencia de prejuicios tiene que ver con cambiar ideas preconcebidas frente a la evidencia y no hacerlo. ¿A qué le suena de lo que vimos hace un ratito, de lo que estuvimos comentando? A no cambiar las ideas preconcebidas frente a la evidencia. ¿A qué les hace acordar de lo que vimos? A la percepción, ¿puede ser? Esto de la perseverancia de las creencias puede ser. Bien, y eso era una cuestión de percepción social que vimos. Claro. ¿Sí? Y tiene que ver con esto de los sesgos, ¿sí? Lo que tiene que ver con los sesgos de confirmación, ¿sí? Bien, que ya lo vamos a conectar todo, pero bueno, como para que se vayan armando un poco en la cabeza idea de que tienen que relacionar las cosas, ¿sí? Estas relaciones se las estoy armando en el momento, pero la idea es que ustedes las vayan escribiendo, las vayan notando. Cuando hablamos de los valores de la ciencia, hablamos de ausencia de prejuicios, y eso tiene que ver con ausencia de sesgos, ¿sí? Los sesgos son prejuicios. Cuando uno tiene un sesgo, tiene como una parcialidad de un tema o una opinión o una actitud sesgada, significa parcial sobre un tema, porque rechazas la evidencia contraria a lo que uno piensa. Es que ¿vieron esas personas que son cabezas duras que no los puedes hacer cambiar de idea a pesar de que les estás poniendo la evidencia en la cara de lo que piensan es incorrecto? Bueno, eso es un sesgo, ¿sí? Las personas están sesgadas pensando que sus ideas son ciertas, pese a la evidencia contraria que se van cruzando por la vida de que están equivocados, ¿sí? Y eso habla de características de personalidad también, que lo tienen en el texto de percepción social, que lo van a chusmear. Tiene que ver con la inflexibilidad de poder modificar, ¿sí? estos valores, o mejor dicho, estos valores no, estas creencias, ¿sí? Bien. Esperen que, no sé si les estoy compartiendo la pantalla. Ahí va. Bueno, la influencia de la perspectiva cognitiva, justamente esto que hablamos de los sesgos, tienen que ver con formas como procesamos la realidad, ¿sí? Obviamente que nuestra manera de actuar está condicionada por la forma que pensamos, ¿sí? Cómo interpretamos esas situaciones. Entonces, una de las metas de la psicología social es justamente entender las conexiones entre pensamiento social y comportamiento social explícito. Claro, que a su vez, profe, esos Sí. pensamientos también están influenciados por este aspecto biológico, ¿no? Hereditario. Exacto, por el hereditario y por el cultural, ¿sí? Y por el ambiental también, todo. Todo influye. Por todo. Bien. Entonces, este conocimiento básico sobre memoria, razonamiento, todo lo que hace la psicología cognitiva a nivel teoría, lo vamos a aplicar para el estudio de lo social, ¿sí? Del pensamiento social sobre el comportamiento social explícito, lo que vemos, el comportamiento social que vemos, ¿sí? ¿Y cómo se investiga esto? ¿Cómo se investiga si no lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Cómo podemos investigar el pensamiento social? Bueno, una de las maneras es a través de encuestas, ¿sí?
que son uno de los métodos. ¿Qué otro método se puede utilizar para investigar con un nivel de rigurosidad mayor? El experimental. Exacto, el experimental. Ese es el más. Es el más riguroso, les estoy conectando todos, ¿sí? Estamos haciendo un repaso conectando los conceptos. ¿Bien? Ok. Chicos, yo doy por sentado que lo están entendiendo por las personas que me responden. Hay muchas que no. Espero que estén entendiéndolo, ¿sí? Obviamente el hecho de que el conocimiento experimental tenga validez tiene que ver con que sirva en la vida cotidiana, ¿sí? Y eso tiene que ver con, obviamente, varias cuestiones que hacen al método de la ciencia, ¿sí? Esto de que un método tenga mucha validez interna, que el método sea muy, muy riguroso y muy científico, está bárbaro, pero después está bueno que lo podamos trasladar a una situación cotidiana. Si no, por más experimento que haya, no nos sirve a nosotros a nivel social, ¿sí? Y después, bueno, la psicología social se ha exportado, esto les dije, a un montón de situaciones que tienen que ver con procesos legales, laborales, etc. ¿Sí? De hecho, hay muchas ramas de esto que en la Argentina por ahí no está tan desarrollado, de psicología social dentro de las organizaciones, ¿sí? Comportamiento social dentro del trabajo, que bueno, se pueden hacer muchas intervenciones de varios tipos en varios ámbitos diferentes, ¿sí? Bueno, los métodos ya los chusmeamos, ¿sí? Hablamos de la observación sistemática versus la observación informal, cómo difieren, ¿sí? Que una es cuidadosa y más metódica y la otra es más informal y tiene que ver con lo cotidiano. Las encuestas, las correlaciones. Recuerden que la correlación no equivale a causalidad, ¿sí? Que dos variables vayan acompañadas una de otra no significa que una cause la otra, ¿sí? Solamente que están relacionadas. Y el método experimental, que ya hablamos de la manipulación de las variables independientes por el experimentador y la medición de sus efectos sobre las variables dependientes, ¿sí? Eso es como el método experimental, en líneas generales de las ciencias en general, ¿sí? Requisitos de la experimentación, no importa esto, ¿sí? Cuando hablamos de qué métodos les parecen mejores a ustedes, y depende de lo que se esté buscando. Si buscamos un método muy riguroso, por ahí podemos hablar de método experimental, pero si no, podemos hablar de otro tipo de método para acercarnos a determinado objeto de estudio que probablemente nos sea más útil en ese momento. Por ejemplo, una observación sistemática, por ejemplo, una encuesta. A veces la encuesta nos brinda mucha información valiosa para después pensar en hacer, no sé, un experimento, ¿sí? Lo de la validez externa lo vimos, ¿sí? Hasta qué punto los resultados de un experimento pueden generalizarse a situaciones sociales de la vida real de las personas, ¿sí? A veces es difícil poder generar ese nivel de equilibrio entre un control experimental muy grande y que esos resultados se puedan generalizar al resto de la población, ¿sí? Y eso tiene que ver con en qué circunstancias conviene usar un método u otro, es lo que les acabo de decir recién, ¿sí? Y los dilemas prácticos y éticos de esto. Obviamente que usar un método experimental a veces puede resultar contraproducente si se está estudiando un fenómeno a nivel social y la persona tiene que estar como sometida a un proceso experimental que por ahí le causa malestar, ¿sí? Ya vamos a avanzar con eso cuando veamos en la segunda parte de obediencia social con el tema del experimento de Milgram, ¿sí? Que alguna de esta vez lo escucharon. Bien, esto no. Esto bueno, ya lo vimos. ¿Sí? Bueno, nada, en líneas generales, eso habíamos visto en la primera clase. ¿Sí? Bien, ¿de esto les quedó alguna duda? ¿O ya está como súper entendido? No, por ahora todo bien, creo yo. Por mí también. Bien. Este repaso ya se los estoy haciendo conectando con los términos que ya vimos, ¿sí? La idea, obviamente, es que ustedes se vayan haciendo estas relaciones para ver si están entendiendo, ¿sí? Recuerden esto, ¿sí? Y después vimos identidad social, ¿sí? Vimos identidad social. ¿Y qué recuerdan de identidad social? De lo que vimos. Y es como nos vamos formando nuestros conceptos y nos vamos evaluando a nosotros mismos ante la sociedad. Excelente, Sandra, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más recuerdan? ¿Alguno más que quiera aportar algo? Y así es como se forma el self.
Bien, bueno, me alegra que recuerden lo que vieron de esa clase. Acá se las estoy compartiendo, sí, pero bueno, ya un poco la tienen porque la subí a YouTube, fíjense en Classroom. Todos pueden acceder al Classroom, ¿no? ¿Sí? Profe, a mí todavía me faltó que me pueda enviar el código para ingresar. Ah, sí, Iván. Bueno, Sí, todavía no me llegó. mirá, código de la clase. Viste que se puede ingresar con un código directamente. Claro. Lo voy a copiar al chat. Sácalo de ahí. ¿Dale? Dale, profe, muchas gracias. No, de nada. Chat. Ahí no. Bueno. Bueno, esperen que... ¿Dónde está el chat? Ahí. Un segundito. Ahí está. Es ese código. Bien. Bueno, tenemos esto, ¿no? Aspectos de la identidad social, casi que ya vimos, pero sí. Como bien dijo Sandra, habla de cómo nos conceptualizamos y evaluamos a nosotros mismos, ¿sí? Muchos elementos de la identidad social que están compuestos por el género, el nombre propio, el autoconcepto, las relaciones interpersonales, ¿sí? Bueno, hay una definición de Jackson y Smith que habla de 4 dimensiones de identidad social: percepción del contexto intergrupal, atracción hacia el endogrupo. Bueno, esto está todo en el Power, chicos, ¿sí? El autoconcepto, que tiene que ver con el tema del self, que bueno, en un momento se planteó la posibilidad de que fueran como sinónimos. Yo les dije que a fines prácticos los podían tomar como sinónimos, pero el self era como más abarcativo, ¿sí? Como que está el self y dentro del self el autoconcepto, ¿sí? Que está basado en nuestras interacciones, el autoconcepto con otras personas, ¿sí? Y el self tiene que ver sobre también cómo presentamos información acerca de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, parecería como que es similar de alguna forma, ¿sí? Me quiero, sí. Bien. ¿Alguien habló, dijo algo? Porque no llegué a entender qué pasó de fondo. No sé si alguien preguntó algo que... Bueno. Esto del self era importante, ¿sí? Cómo está estructurado el autoconcepto, ¿sí? Por distintos elementos, tenés autoconcepciones a nivel central, a nivel periférico, ¿sí? Que tienen que ver más con cuestiones de personalidad, las periféricas con cuestiones de habilidades concretas, autoconcepto a nivel social, que tienen que ver con el desempeño a nivel social, ¿sí? Que tenemos. Que este efecto está moldeado por cuestiones culturales, ¿sí? Como siempre, el individualismo y el colectivismo, con cuestiones que tienen que ver con culturas más individuales o más colectivas, van a dar más prioridad al autoconcepto de lo colectivo o lo individual y viceversa, ¿sí? O sea, no tener buenas habilidades sociales por ahí para alguna cultura es como está dentro de todo bien visto, o ser más retraído, y para otras no, ¿sí? Actitud hacia uno mismo, el tema de la autoestima, ¿sí? Cómo tendemos a interpretar la información que recibimos y que, digamos, la información que emitimos de nosotros mismos, como los juicios de autovaloración, autoenaltecimiento, que tiene que ver con esto de brindarnos a nosotros mismos información positiva, ¿sí? Verificar lo que ya saben los demás sobre sí, ¿sí? El tema de la evaluación a nosotros mismos, dijimos que hay gente o hay personas
por determinados tipos de personalidad que tienen sesgos hacia evaluarse negativamente o hacia darle más bolilla a la información negativa que la positiva, ¿sí? Que también existen diferencias culturales respecto a esto, ¿sí? Y que también nos juzgamos en base a comparaciones sociales, o sea, cómo nos evalúan los demás, ¿sí? O cómo los demás se evalúan a sí mismos. Bueno, las cuestiones de autoestima alta versus autoestima baja, también las habíamos hablado, ¿sí? Que obviamente las autoevaluaciones negativas tienden a ser mucho más nocivas que las positivas, ¿sí? Que en general las positivas son más indicios o son indicios de mayor salud física, mental, en líneas generales, ¿sí? Cuando las competencias reales no se condicen con la autoevaluación, hablamos de autoevaluación paradójica, cuando una persona evalúa determinada habilidad o su self de una manera irreal que no tiene que ver con cuestiones existentes o cuestiones reales de su forma de ser o de su forma de actuar, ¿sí? Pasa mucho en la clínica ese tipo de cuestiones, cuando tenemos autoevaluaciones que no condicen con las evaluaciones de los demás, ¿sí? Los cambios en la autoestima, obviamente que los eventos negativos en la vida de las personas por lo general tienen cambios en la autoestima, aunque no en todos, ¿sí? Eso va a depender obviamente del caso a caso, de las variables personales, las variables culturales, biológicas, etcétera, todo lo que ya vimos en la primera clase, ¿sí? Y obviamente lo que les dije de las personas con alta autoestima, que recuerdan los eventos favorables con mayor precisión, mantienen más evaluaciones positivas que negativas, al revés, las personas con baja autoestima, ¿sí? Que recuerdan eventos desfavorables con mayor precisión que los favorables. Bien, todo esto ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? El tema de la focalización, que es un concepto bien de psicología cognitiva, de focalizar la atención en el self o en el mundo exterior, según las variables, como les dije, de personalidad o de culturales y algunas otras más. ¿Sí? Y bueno, diferencias entre niños, adolescentes y adultos, que los niños son más focalizadores en el exterior y los adolescentes más en el interior. ¿Sí? Y en adultos lo que puede ocurrir es que si buscamos un equilibrio siempre es mejor. Cuando hay demasiada autofocalización en uno mismo, por lo general es más problemático, y cuando hay demasiada en el mundo exterior también. ¿Sí? Entonces ahí juega mucho el concepto de autorregulación, de tratar de justamente regular el foco en el exterior y en el exterior. La autovigilancia, esto de estar regulando constantemente el propio comportamiento, puede generar conductas bastante disruptivas o consecuencias bastante negativas para los seres humanos, como les comenté en algún momento de la gente con fobias, ¿sí? Las fobias sociales, por ejemplo, la gente que tiene un alto nivel de autovigilancia que constantemente se está evaluando, ¿sí? Le suele ocurrir esto, por ejemplo, que ya interpreta cualquier señal del entorno como negativa, ¿sí? Hay evidencia genética de la autovigilancia, que hay gente que se autovigila más que otra. La autoeficacia, así como otro concepto de Bandura, que es un autor que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con qué hábiles, cómo nos evaluamos de hábiles o no hábiles, o qué competencias, o cómo nos evaluamos nuestras competencias para desarrollar determinada tarea, determinada ejecución de algo, alcanzar una meta, ¿sí? La autoeficacia colectiva, que tiene que ver con los miembros de determinado tipo de grupo social, de la eficacia que tienen para generar algo, ejemplo, no sé, un equipo de fútbol, un equipo de algún deporte, ¿sí? Puede ser, como un ejemplo cotidiano. La retroalimentación positiva sobre nuestro desempeño hace que se incremente nuestra eficacia. Cuando alguien nos alienta, cuando alguien dice que vive en paz, toda esa retroalimentación positiva lo que genera es que nuestra autoeficacia por lo general aumente. Por eso es muy importante cuando alguien hace algo, elogiarlo y darle cosas a cambio cuando hace cosas deseables para uno, ¿sí? O para los demás. Eso aumenta nuestro sentimiento de autoeficacia, como que somos buenos o no buenos, pero como que tenemos la capacidad de hacer determinadas cosas, ¿sí? Y hay distintos tipos de autoeficacia, bueno, académica, social, autorreguladora, eso ya lo habíamos charlado también, ¿sí? Obviamente afectan distintos tipos de comportamiento social, moral, ¿sí? Obviamente la autoeficacia predice el comportamiento transgresor en chicos y chicas, tienen que ver con investigaciones de este autor Bandura respecto a cuestiones de autoeficacia, cuando los niños por lo general
no pueden lograr algo que se proponen, como se frustran bastante y ocurren problemas de conducta, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver cuando veamos aprendizaje social, pero bueno, en líneas generales es lo que ocurre con los niños, por lo menos lo que está estudiado, ¿sí? Diferencias de género, sí, bueno, y género, diferenciación de género y sexo, estas cuestiones que hablábamos que estaban un poco arcaicas porque el texto está escrito hace varios años, pero bueno, nada, también hay diferencias respecto a las autoevaluaciones a nivel género, sí, que tiene que ver con las cuestiones de roles, de comportamiento, las preferencias culturales generan que determinados tipos de géneros tengan que comportarse de determinada manera, hacer determinadas cosas, etc. Eso está todo en el texto, ¿sí? Las identidades también medio que coaccionan o definen un poco cómo debemos comportarnos a nivel social, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, esto, cuestiones que ya venimos hablando, ¿sí? De cómo son los estereotipos de género. Bueno, eso vimos de identidad social, ¿sí? Creo que es sencillo, que no requiere como demasiada explicación, si se quiere, ¿sí? Y en líneas generales está como bastante bien explicado en el texto y con las clases que tienen, y como lo tienen subido también lo van a poder ver de ahí. Como les digo, lo importante es que vayan conectando todos los conceptos, ¿sí? Y para poder seguir avanzando y que podamos hacer el trabajo integrado. Yo creo que vienen bien en líneas generales. Lo más importante es que traten de leer, no dejen todo para el final, no lean todo lo último porque les va a pasar que les va a costar conectar los conceptos, porque eso es un proceso, el de conectar, ¿sí? El de conectar los conceptos es un proceso que lo tienen que ir generando de a poco. Si leen todo al final les va a costar mucho más. No digo que no lo puedan hacer, hay gente que lo puede hacer, pero lo que les sugiero es que ya vayan leyendo, porque además, como bien dijeron ustedes, es mucho, ¿sí? Es mucho y me parece como que está bueno que ya mismo lo vayan procesando todo esto. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, voy a tomar lista para sacarme ese tema de encima y además... Perdón. Ah. Y además quedan 10 minutos, menos de 10 minutos de Zoom. Entonces quiero como que avancemos en eso. Si hay alguna pregunta, obviamente, mientras tomo lista, podemos ir avanzando con alguna pregunta, si les quedó alguna duda, si más o menos entienden esto y están como en tema, mejor. Bueno, coméntenme mientras. Profe, Esto. Sí. pregunta, del trabajo integrador, porque justo cuando estaba explicando eso yo recién entraba en la clase. ¿Dio alguna fecha, algo? Mirá, es probable que sea como está en el cronograma y que estima que es 23, tenemos 2 clases más por delante, y que sea el 14. ¿Sí? Perdón, el cronograma dice 21 de mayo, primer parcial, que lo tengo acá a mano. 21, claro, sí, perdón, 21. Bueno, que sea el 21 esa fecha de entrega, digamos, ¿sí? Así que todavía tenemos clases por delante, tenemos tiempo para repasar los temas y de seguir viendo otras cosas. Así que venimos bien con eso. Pero bueno, nada, fíjense, aprovechen el tiempo para leer los textos, ¿sí? Pónganse las pilas con eso, los que todavía no pudieron hacerlo, porque vamos a necesitar que se pongan en tema para poder avanzar. Perdón, justo estoy haciendo lo de mi guay, lo de las asistencias, perdón. Sí. Bueno, chicos, no está funcionando, así que les voy a pedir, por favor, antes de que se vayan, de que pongan en el chat presente, más fácil, ¿sí? Los que están. Y ahora yo los paso cuando funcione la bendita página de la web.
Bueno, tengo 16 personas, que son las 16 que están conectadas. Bien, listo, chicos. Bueno, si no queda nada más, cortamos acá. Pónganse a leer, porfa. Fíjense que hice la clase cortita, así que aprovechen el tiempo para leer. Yo puse el presente, profe, pero no sé si se aparezco ahí. Escribí. A ver. Nati Sali 80. Sí, bueno. O sea, Nati Sali. Profe, para la semana que viene, ¿qué hay que leer? Léanse. O sea, quiero que se focalicen en los que no terminaron percepción social, termínenlo, ¿sí? Y vamos a ver casi exclusivamente eso. Si llegan, arranquen estereotipos, ¿sí? Pero, que es el capítulo 5 del mismo libro que tienen. ¿Sí? Es el capítulo siguiente. Tienen percepción social en el 4 y estereotipos en el capítulo 5. ¿Sí? Si llegan. Si no, con que tengan el 4 bien leído de percepción social, porque lo vamos a desagregar todo, lo vamos a trabajar bien, nos va a llevar un rato, así que nada, le vamos a dar duro a eso. Si llegamos a después empezar a introducir el tema siguiente, lo hacemos. ¿Sí? Chicos, ¿alguno me podría agregar si tienen un grupo de WhatsApp para no estar tan descolgada si surge algo? Sí, Nati, si querés pasame tu número por el chat, así te agrego. Dale. Dale, gracias. Porque para no estar descolgada por si surge... No se preocupen, o sea, que estamos todos súper conectados. Si hay algo que estamos ahora es conectados. Sí. Así que todo lo que vaya surgiendo va a salir en el Classroom, va a aparecer en mail, va a aparecer en cualquier lado. ¿Sí? O me pueden escribir directamente un mail a mí. Pero no puedo. ¿Listo? Bueno, chicos. Una consulta. Sí. ¿Nos vamos a conectar todos los jueves a las 10? Todos los jueves a las 10. Ok. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo. Una pregunta. ¿Del mismo libro vamos a utilizar otros capítulos, además del 4 y del 5? Yo para ya imprimir. Sí. Tenés el capítulo, no, el de Cousins, sí, tenemos el capítulo 6, que es actitudes, tenemos también el 7, tenemos el 10, cuando veamos ayuda, conducta de ayuda. Sí, tenemos varios capítulos. Varios. Sí. Dale, gracias. No, de nada. Gracias, Sofía, sí, yo imprimo también. Buenísimo. Bueno, chicos. Todo de uno. ¿Listo? Profe, gracias. A ustedes. Chao, gracias. Después les pongo los presentes. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe.